Muy bien. Estaba como... No llegó más. Yo sola puedo encontrar acá, me parece. Ok, bueno. Entonces, estábamos acá. Muy bien. Vamos a dejar que aparezca el cuadrito ese de esto. Ahí está. Y vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es lo que tiene que ver con un modelo nuevo. Ya nosotros estuvimos trabajando, analizando, ¿no?, aspectos del LEL y recuerden, ¿no?, que nosotros estamos ubicados acá, estamos con el LEL que ya lo vimos y ahora pasamos a escenarios. Como ya vimos la otra vez, nosotros tenemos dos modelos, el modelo LEL y el modelo escenarios. El modelo LEL como el modelo escenarios, como explicaba recién, tienen dos puntos de vista, el actual y el futuro. Son iguales los modelos, pero representan, ¿no?, cosas diferentes del dominio, porque cuando yo hablo de lo actual, siempre hablo de lo que hoy existe en la organización. Y cuando hablo del futuro, siempre estoy hablando de lo que yo estoy pensando con el nuevo sistema a construir. Entonces son dos puntos de vista distintos, pero siempre utilizo el mismo modelo. Entonces todo lo que aprendieron del LEL sirve también para el LEL R. Se construye distinto y eso, bueno, si tenemos tiempo lo vamos a ver, pero se construye distinto. Pero si yo agarro, recién hice este comentario y lo repito porque me parece que es importante. Si yo agarro escenarios actuales y escenarios futuros y no les digo si son actuales o futuros, ustedes lo miran, probablemente no se den cuenta de cuál es cuál. Si yo les muestro símbolos del LEL escritos y no les digo si es del LEL o del LEL R, tampoco se dan cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque los modelos son los mismos, ¿no? La estructura, los componentes que tiene, qué sé yo, cuando hablamos del LEL que tiene un nombre, una noción, impacto, sea cualquiera, LEL o LEL R, se va a ver de la misma manera. Bueno, con los escenarios pasa lo mismo. Entonces, cuando hablamos de escenarios actuales, hablamos de trabajar con lo, todavía estamos en comprender el universo discurso actual. Por supuesto que si yo le tengo que poner peso a todo esto, ¿no? Estas tres cajas le tuviera que poner peso, bueno, los tres tienen un peso importante porque si no, ¿para qué lo hago, no? Ahora, ¿dónde está como el core? Sin lugar a dudas están los requisitos, ¿no? Pero acá es donde yo estoy realmente haciendo la ingeniería de requisitos propiamente dicha, ¿no? Porque es donde estoy realmente dándole estructura, dándole forma a los requisitos. Acá lo que hago es explicitarlos. Entonces, esta es la etapa sin dudas donde más le vamos a poner el foco, pero para poder poner el foco en proyectar cómo va a ser el contexto, qué sé yo, la estación de servicio, cómo va a funcionar cuando esté el software, qué iban a hacer, hay que contratar gente nueva, hay que poner terminales en distintos lugares, bueno, cómo va a funcionar todo igual, va a terminar de cargar nafta o el surtidor va a estar conectado o no va a estar conectado al software, bueno, todas esas decisiones se toman acá. ¿Por qué hacemos esto de comprender el universo del discurso actual? Y porque si yo no entiendo que, qué sé yo, que acá en Argentina primero se carga la nafta y después se cobra, y bueno, no voy a poder entender cómo es el contexto actual. Ustedes van a Estados Unidos y en Estados Unidos primero pagan y después cargan el tanque, según lo que pagaron. Entonces, fíjense que el contexto actual me marca la forma de trabajar, las particularidades que tiene una empresa, una organización, cuestiones culturales de la organización, decisiones de políticas, de reglas de negocio. Entonces,
todo eso yo ¿dónde lo conozco? Lo conozco acá. Entonces, cuando yo empiezo a definir el contexto con el software adentro, que es este proyectar el universo y curso futuro, ya tengo el conocimiento suficiente del contexto como para hacerlo según las necesidades reales del cliente y no hacerlo como a mí me parece. Fíjense que yo estoy insistiendo por ahí hoy más que otras veces en no hacer lo que a mí me parece. No hacer lo que a mí me parece en el sentido de lo que es lo que es la organización. Yo voy a hacer lo que a mí me parece con respecto a cómo voy a manejar los datos, a qué tecnologías voy a utilizar. Igual lo voy a tener que hablar siempre con el cliente, ¿no? Pero quiero decir, yo lo que no puedo es inventar cómo ellos trabajan. No puedo inventar cómo ellos van a trabajar cuando esté el software construido, porque a mí se me antojó de que, y bueno, ahora yo digo, fíjense lo que pasó, no sé si están enterados, pero vieron que hay algunos, algunos lugares en Capital, o un lugar, no sé, no me acuerdo ahora, no lo sé, donde ustedes pueden cargar nafta al revés de lo que es el contexto que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque esto te carga solo. Yo no sé cómo es el proceso, ¿no? Pero no hay, es para no tener, por ejemplo, durante la noche eh, personas, ¿no? En la estación de servicio. Entonces vos vas y te cargas nafta solo y pagás con la tarjeta. No sé cómo es el procedimiento, pero obviamente que si uno, el que hizo ese sistema, tuvo que conocer cómo funciona una estación de servicio en Argentina y luego modificar ese proceso de negocio en función a nuevas características del contexto. Entonces, ¿por qué digo tiene que conocer? ¿Y por qué tiene que conocer si nosotros tenemos banco? Yo hoy justo estaba hablando con mi hijo, eh, porque para mi hijo cobrar por banco, como debe ser para ustedes, ¿no? Cobrar por banco es como que es la única manera, ¿no? Es como que es especial cuando te pagan en efectivo, ¿no? Que generalmente si te tienen en el negro te pagan en efectivo. Antes del 2000, sí, del 2000, 2001, antes de esa fecha, en las empresas había donde el recibo de sueldo, yo no sé si ustedes alguna vez les han dado en la empresa el recibo de sueldo, el recibo de sueldo era un sobre y adentro del sobre estaba puesto el dinero del mes. Venían los caudales, las empresas de caudales o como hicieran y llevaban el dinero a la empresa y la gente hacía cola para cobrar el día de cobranza. Entonces, las formas de trabajar son propias a veces de la idiosincrasia de un país, a veces de empresas en particular. ¿Qué sé yo? De golpe viene una empresa internacional, una multinacional, y bueno, nada, y aplica acá formas de trabajar como en otro lado, de cobrar como en otros lados, y por ahí, nada, hay que saber cómo eso funciona. Bueno, de eso se trata, ¿no? Comprender un universo de curso actual para poder proyectar. Entonces, dice, la parte más difícil de construir un software es decidir qué construir. Ninguna parte del trabajo estropea tanto el sistema resultante si se hace mal. Ninguna parte es más difícil de rectificar después. O sea, el qué son los requisitos. Conocer qué se va a construir o decidir. Uy, ay, esto es porque se me mete. Sí, mira. Perdón, ¿eh? Ya está. Eso es de Luján que hay un, ¿cómo es? Un espacio para los coordinadores y no sé por qué, qué toqué, qué no habré tocado y me meto en todas las reuniones. Bueno, ¿qué construir? Uno podría decir que cuando piensa en el qué, está pensando en los requisitos y cuando piensa en cómo, está pensando en el diseño, ¿no? O sea, ¿qué construyo? ¿Cómo lo construyo? Es el diseño. A veces está bueno estas cositas tenerlas presentes porque uno a veces dice, che, pero esto ¿es de diseño o es de requisitos?
Bueno, ¿es qué construyo o estoy diciendo cómo? Muchas veces cuando nosotros hablamos de ingeniería de requisitos y de los requisitos de software, decimos, tengan cuidado, los requisitos no deben tener diseño, no deben hablar del diseño, porque no deben em, como darle limitaciones al diseño. Si yo decido algo, ¿no? En la ingeniería de requisitos que tiene que ver con la construcción del software, y bueno, le estoy limitando porque yo con el cliente eso lo voy a tomar como un contrato. Entonces yo le estoy diciendo que voy a utilizar Oracle y ellos no tienen Oracle y yo me estoy comprometiendo a que le voy a instalar Oracle. O sea, hay que tener cuidado, los requisitos son un compromiso muy importante. Entonces, hay que tener claro cuando uno dice qué voy a construir, de tratar de no poner cosas que tienen que ver con el diseño, con el proyecto, sino qué voy a construir del software, ¿no? Que sean requisitos del software. Bueno, ninguna parte estropea tanto al resultado. O sea, si yo definí mal qué tiene que hacer el software, y bueno, ¿cuánto me va a costar rectificar eso? No lo sé, depende de dónde cometí el error grave de no entender qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Bien, entonces por eso ustedes verán que nosotros vamos como pedacito por pedacito avanzando, ¿no? Nosotros ahora venimos avanzando quizás un poco más lento, ¿por qué? Porque ustedes tienen que aprender los modelos. Entonces, esta primera parte por ahí es un poco más densa, porque ustedes tienen que aprender. Cuando veamos el proyectar el universo discurso futuro, que ustedes ya los modelos los conocen, vamos a poder hablar de otra manera, ¿no? Porque ya no tenemos, yo hablo de escenarios y sé que mientras recién yo mencionaba que los escenarios se tenían que diferenciar del LEL, y yo sé que estoy metiendo un término, ¿no? Que estoy metiendo un modelo que por ahí muchos no conocen de qué estoy hablando. Entonces, bueno, ahora lo vamos a empezar a ver. Entonces dice, ¿qué es un escenario, no? La pregunta que uno se hace o por la que uno tendría que arrancar es decir, bueno, ¿qué es un escenario? Entonces dice, un escenario es una narrativa estructurada de una situación en el universo discurso. Analicemos. Narrativa. Primero, utiliza el lenguaje natural, significa, ¿no? O sea que como el LEL es texto. Estructurada. El LEL también tiene una narrativa estructurada porque tiene sus componentes. No es que yo tengo un texto libre, ¿no? Que me mando con un texto libre. Sino que tiene una estructura, ¿no? Tienen componentes. En el caso de él, podría ser una narrativa estructurada del léxico del dominio. En el caso de los escenarios, una narrativa estructurada de una situación del contexto. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, que el stock, ¿no es cierto?, está dividido, por eso acá está un poquito el concepto del rompecabezas, está dividido en situaciones más pequeñas. No, que yo cuando digo voy a gestionar el stock, tengo una situación bien grande, ¿no? Es como, imagínense que tienen todo el rompecabezas encastrado y tienen toda la imagen. Entonces ahí tengo todo. Pero ese todo, yo lo puedo empezar a separar, que fíjense acá que lo puedo separar en una única pieza o en un conjunto de piezas. Bueno, ya empieza a aparecer las situaciones que son propias del dominio. Entonces yo voy al stock y veo que el ingreso de mercadería es una situación, el egreso de mercadería es otra situación, el acomodar en estantes es otra, que responder a las consultas de producción es otra, y empiezo entonces a ver qué es un conjunto, ¿no? Todo el contexto es un conjunto de situaciones que la suma de todas esas situaciones me da la situación general. Cada una de estas situaciones es lo que nosotros llamamos escenario. Es un escenario, ¿no? Vamos a ver el metamodelo. Así como vimos que el LEL era nombre, noción e impacto, bueno, vamos a ver cómo se compone el metamodelo del escenario. Y acá los que conocen casos de uso se van a ver muy identificados porque es muy parecido.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el caso de uso apunta a describir cómo va a funcionar el software, ¿no? La interacción entre el software y un actor. Y acá una situación puede involucrar, por eso es conceptualmente distinto. Los modelos son bastante parecidos, pero conceptualmente no lo son, porque una situación puede involucrar a muchos actores, eh, muchas acciones, ¿sí? Y acá no hay sistema. Por eso nosotros decimos, bueno, tenemos los escenarios actuales y los escenarios futuros. Los actuales, nosotros no tenemos sistema. Voy, miro y me fijo cómo está trabajando el usuario y describo. Por ejemplo, yo podría definir situaciones del contexto observando. Me puedo parar, nosotros lo hicimos hace muchos años con el sistema para obtener el pasaporte y nos fuimos en la época que se hacía en la Policía Federal, nos fuimos con una colega y nos paramos, estábamos con todo esto, ¿no? Y nos paramos en la entrada en la primer puerta donde ingresaba y empezamos a mirar desde que la gente ingresaba hasta que todos los mostradores, por los que iba pasando, cuando pagaba, dónde la mandaban, todo el recorrido que hacía. Entonces íbamos detectando situaciones del contexto que podía ser completar el formulario, hacerlo revisar, después pasaba por otro mostrador que no me acuerdo qué era, después pasaba por caja porque tenía que pagar el trámite, pasaba por un espacio que le sacaban la foto, etcétera, ¿no? Entonces, iban haciendo todo un recorrido y nosotros íbamos detectando con las situaciones observando. Cada una de esas situaciones fue un escenario diferente, un escenario actual diferente. Entonces, ¿cómo se compone un escenario? Un escenario tiene un título, un objetivo, pagar el trámite. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es pagar el trámite, ¿no es cierto? De sacarme la foto. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es que esté identificada mi imagen en el mismo pasaporte. Contexto. Ubicación temporal. La ubicación temporal significa, uno podría poner como ubicación temporal, está abierto de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Pero la verdad es que no hace tan... en realidad, cuando hablamos de ubicación temporal hablamos de lo que es diferente. Por ejemplo, un... em, ay, no, se me fue la palabra. Un balance se hace cada 3 meses, entonces la ubicación temporal podría ser cada 3 meses o una vez por año, ¿no? Cumplir años, una vez por año, por suerte, ¿no? Y yo ya dejé de cumplir hace rato. Ubicación geográfica, ¿dónde sucede? ¿No? En el stock, sucede, por ejemplo, en la estación de servicio, en la playa o en la tienda. Precondiciones. Por ejemplo, fíjense la ubicación temporal, por ejemplo, de una estación de servicio, yo porque son los casos que me mencionaron y me quedaron dando vuelta nada más, ¿eh? En la estación de servicio uno podría decir, por ahí la tienda tiene un horario diferente a la playa, ¿no es cierto? Entonces la ubicación temporal por ahí de una y de otra es diferente. Precondiciones. Esto sí es importante, no es que el otro no sea importante, pero esto es, hay que explicarlo un poquito porque es una precondición. ¿Qué tiene que haber sucedido antes para que yo este escenario lo pueda hacer? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero sacar la foto, ¿qué tuvo que haber sucedido antes? Sí, el trámite tiene que estar pagado. Si yo no pagué el trámite, bueno, para poder pagar el trámite tengo que tener el formulario, porque ¿cómo se pagaba el trámite? Se entregaba el formulario con todos los datos. Entonces ellos leían, veían qué era lo que ver y en función de eso lo sellaban, no sé qué, le ponían pagado y uno podía pagar el trámite. Entonces, siempre cuando se habla de una precondición, se habla de qué
tendría que haber pasado inmediatamente. No es que yo pongo todo lo que tendría que haber pasado, sino en cada escenario tendría que repetir todo. No, no, es lo inmediato. Si voy a sacarme la foto, lo tuve que haber pagado, porque era lo anterior que tendría que haber hecho. En el caso de la situación, pagar el trámite, ¿cuál fue lo anterior? Haber llenado el formulario. Profe, ¿Puedo tener? y Sí, sí, sí. y lo que pasó antes tiene que ser No, otro escenario. exacto, en cada escenario va su precondición. Bueno, pero digo, ¿es coloquial o es como los casos de uso que la precondición es un caso de uso también? No, no, es coloquial. Ah, ok, gracias. Sí, 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 es coloquial. Después vas a ver que después se va a integrar los escenarios, se van a juntar todos los escenarios y ahí es donde la precondición me dice qué otro escenario se tiene que ejecutar antes que este. Pero si yo pongo, como en los casos de uso, pongo el nombre de un escenario como precondición, lo estoy forzando a un solo lugar. En cambio, lo que se está buscando con lo coloquial o con la narrativa, ¿no? Cuando preguntas si es lo coloquial es si es una narrativa. Yo no pongo que ¿qué tiene que haber sucedido antes? El escenario pagar el trámite. No. Yo lo que tengo que poner, tengo que escribir. Debe estar pagado el trámite. ¿Sí? Debe haber, debe estar sentado en no sé, el lugar X, ¿no? Supónganse, para que se saque la foto, ya tiene que estar sentado ahí en el espacio con la parte blanca esa atrás y todo eso. O sea, lo que tiene que pasar inmediatamente antes y de manera en texto, no, no otro escenario. Bien, actores. Y acá, tanto actores como recursos hacen referencia a los episodios, que son todas las acciones que se van sucediendo. Entonces yo digo, el empleado de la caja, el empleado el fotógrafo, eh, suponete, acá tiene que estar sentado y tiene que haber pagado. Entonces, el fotógrafo ingresa en la sala de fotografía. El solicitante se acomoda el pelo. El fotógrafo dispara la cámara, ¿no? Todas las cosas que deberían haber pasado. Entonces, todos los actores que aparecen acá tienen que estar declarados en el componente actores. Y todos los recursos, como puede ser el caso de la fotografía, de la cámara, fotográfica como recursos, ¿no? Que se utilizan. ¿Qué dice? Actores y recursos son los actores necesarios para poder cumplir este objetivo y los recursos necesarios para cumplir este objetivo. Entonces, ahora voy a explicar por qué están antes de los episodios. Los episodios, como decía, contienen todas las acciones. Fíjense que puede estar actores en cero, vacío, pueden estar recursos vacíos, eso está correcto. Ahora, después vamos a ver en qué casos, pero en los episodios por lo menos tienen que haber dos oraciones. Por lo menos tiene que haber dos. Ahora ya vamos a ver un ejemplo. Y las excepciones, que son como los casos alternativos. En realidad, no, la excepción lo que hace es que en los episodios sucede algo. Supónganse, yo estoy dando la clase, ¿no? Ahora. Si a alguno de ustedes le cortan la luz, la clase se sigue dando, ¿no es cierto? No, después verá cómo recupera la información, pero no, no afecta a la clase. Pero si en este momento la luz me la cortan a mí, la cosa cambia, ¿no es cierto? Porque entonces pueden pasar diferentes cosas. La excepción es eso, algo que sucede que hace que el objetivo del escenario no se pueda cumplir. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Y la causa, le cortaron la luz a la profesora. La solución puede ser, o una, ¿no? Que Inés inmediatamente se haga cargo y continúe, o dos, que se termine la clase. Supónganse, ¿no? Por poner dos ejemplos. Entonces, la excepción no es un caso alternativo, pero un caso alternativo cuando se produce algo en la ejecución de los episodios que hace que no se pueda cumplir el objetivo. La ejecución de los episodios
se realizan. ¿Ustedes observaron que yo repetí las precondiciones? Fíjense, si la precondición es que yo haya pagado el trámite, puedo arrancar mi primer episodio diciendo eh, que alguien, el empleado, hace pasar al solicitante a la habitación para sacar la foto. El fotógrafo ingresa y saca la foto. El solicitante sale con la foto del cuarto, ¿no? Cosas por el estilo. Como yo arranqué en el primer episodio, depende de cómo dejé la precondición. En el caso anterior yo había dicho que la precondición era que haber pagado y que yo ya estaba sentada, el solicitante, ¿no? Estaba sentado adentro del cuarto de fotografía. Entonces, ¿dónde arranca acá? Arranca con que entra el fotógrafo ya para sacar la foto, porque ya la precondición me lo dejó ubicado en un lugar donde yo lo que tengo que hacer acá es continuarlo. Bien, entonces la excepción, esto tiene orden, puede ser un, dos, es más, yo diría que acá le ponga el número, un, dos, tres, cuatro, porque son todos los pasos, son secuenciales por default, son todos secuenciales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por ejemplo, los impactos de un verbo, de un símbolo verbo, yo los puedo cambiar de lugar y el símbolo se tiene que seguir entendiendo. No tienen orden ni las nociones ni los impactos. Entonces ahí sí, la viñetita con un puntito queda bueno porque no hay orden. La verdad es que no sirve para nada darle número. Pero acá sí está bueno darle número porque cuando uno ve los números da, ¿no? Esta mirada de ordenamiento. Bien. ¿Se entendió el modelo? Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Las excepciones siempre van acompañadas de su solución? Sí, Ok. sí. Siempre va causa y solución. Sí, ya después voy a explicar cómo se puede describir la solución, pero sí, siempre, y puede haber más de una excepción. Nosotros podríamos decir, bueno, una cosa que puede pasar es que a la profesora le corten la luz y que se decida cómo se va a continuar, ¿no? La solución. Puede ser que, qué sé yo, eh, no sé, que nos llamen de la universidad para decirnos que empezó un paro y que tenemos que dejar de dar clase. No sé, por poner algo, ¿no? Se me ocurrió eso, pero bueno, puede haber más de una excepción, ¿no es cierto? O que, qué sé yo, que les corte la luz a todos ustedes, que es mucho más improbable. Fíjense que la probabilidad, si todas las clases, cuando yo estoy dando clase, a mí se me corta la luz, ya no es una excepción, pasa a ser lo normal. La excepción es la misma palabra, ¿no? Como la misma palabra lo indica. Es una excepción, es algo que es excepcional. Entonces, que a mí me corten la luz realmente no es un lugar donde yo vivo, donde se corta seguido, la luz es bastante raro y bueno, cruzo los dedos, a ver si todavía ahora... entonces, es una excepción que a mí me corte la luz. Ahora, si fuese al revés, que yo estoy en un lugar que es muy sensible porque hay algo cerca, qué sé yo, por el motivo que sea, vieron que depende de las zonas, de cuál es la empresa con la que uno está cautivo, etcétera, bueno, será la posibilidad. Bueno, si yo no tengo cortes de luz, es una excepción. Pero insisto, si a mí me cortan la luz todas las clases, deja de ser una excepción y lo tengo que contemplar en los episodios. Cuando si le cortan la luz o en el momento que le corten la luz, haga esto, haga lo otro. ¿Por qué? Porque es parte de la continuidad ya esperada. Componentes del escenario. Algo que quería decir acá es que este orden en el cual aparecen los componentes no es trivial, sino que fíjense cómo uno lo podría pensar. Uno podría decir, ¿no? Bueno, le pongo un título. Ya acá no estamos pegados al LEL, como el nombre de cada símbolo del LEL.
que sí o sí tiene que aparecer en el contexto o en el texto, en el caso de ustedes, ¿no? Acá el nombre yo se lo puedo dar. Yo puedo decir, este escenario se va a llamar ingreso al stock. Y por ahí nadie me habló de ingreso al stock. Y está perfecto. Entonces yo le doy un nombre. El nombre tiene que ser algo no muy largo, porque como cualquier título, ¿no? Tiene que ser algo manejable para que me dé un poco de información del contenido sin que sea totalmente descriptivo. El objetivo es a dónde apunta como logro el escenario. ¿Cuál es el objetivo de hacer este escenario? Bueno, el contexto ubica, ¿no? En dónde está sucediendo. Y entonces yo digo, bueno, ya tengo toda esta información. ¿Quiénes participan? Fulanos. ¿Qué recursos necesito? Tales. Bueno, entonces ahora empiezo a pensar en los episodios. ¿Cuáles son las acciones que están involucradas? Y una vez que pensé en las acciones, empiezo a pensar en las excepciones. O sea que el orden no es trivial, es la forma en la que uno puede pensar el escenario. Bueno, nada, acá después tienen ustedes para poder leer todo esto, porque es lo mismo que yo estuve diciendo hasta recién. Objetivo, meta a ser alcanzado en el dominio de la aplicación. El escenario, los episodios, describe la forma de lograr el objetivo. Bueno, acá tiene ubicación geográfica, temporal, precondición. Fíjense, estado inicial del escenario. Los recursos, los actores, y los episodios, conjunto de acciones que describen al escenario y proveen su comportamiento. Un episodio también puede ser descrito como un escenario. Ya lo vamos a ver enseguidita. Esto muestra los tipos de episodios que puedo tener, pero yo se los voy a mostrar en un ejemplo. Acá está, ven causa y solución. Usualmente reflejan, ¿no?, las excepciones, la falta o mal funcionamiento de un recurso. Una excepción impide el cumplimiento del objetivo del escenario y el tratamiento de la excepción puede ser expresado por medio de otro escenario. Así como un episodio puede ser un escenario, la solución de una excepción también podría ser un escenario. Y acá aparece algo de lo cual yo hasta ahora no hablé, que es el concepto de restricción. La restricción puede aplicar a los recursos, a los actores, a los episodios o a los subcomponentes del contexto. Normalmente puede aplicar a una precondición. Es bastante raro, pero puede aparecer. No es raro en los recursos, es un poco más raro en los actores y el lugar donde es más común es en los episodios. Entonces, una restricción, por ejemplo, yo digo, ¿no? Eh, eh, el solicitante paga el trámite y por ahí una restricción tiene que ser que solo puede pagar en efectivo. Ahí estoy restringiendo la acción del pago. Entonces, los más fuertes suelen estar asociados a los episodios. Y vamos a tener una clase después donde hablemos específicamente de restricciones. Y acá tenemos un ejemplo. Sí, un ejemplo de un escenario. Título, asignar fecha de análisis. Esto le pongo un poquito en contexto. Esto es en un laboratorio que hace medicamentos, ¿no? Para que se vayan ubicando. El sistema que se pidió es un sistema de control de calidad, o sea que todo lo que entra al laboratorio se le hace control de calidad más lo que está en producción. ¿Quién hace el control de calidad? El técnico. Entonces, primero, observen que hay palabras subrayadas. ¿Qué creen que son? ¿O a dónde llevaría esto como un hipervínculo? Puede ser que lleven Un al LEL. LEL. Exacto. Son todos símbolos del LEL. Entonces empezamos a ver cómo se relaciona, ¿no?, el modelo escenarios con el modelo LEL. ¿Por qué? Porque si yo hice un glosario